Queridísimo doctor Jorge Mijares Morán, pero qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos y a las pantallas y a todo el multicast de ¿Qué tal Fernanda en Grupo Imagen? La ciencia canalla. Este es un gran tema. Veíamos recientemente tú y yo este video en YouTube, en donde ahora en el Senado va a haber una reunión muy importante para aceptar que hay vida más allá en el universo, que no solamente somos los de la Tierra, que también, quién sabe, los extraterrestres, casi, pues manejada, inspirada en Maussan. ¿Qué tanto pensando en los misterios de la ciencia, que si hay vida más allá de la Tierra, que si hay vida en Marte o en la Luna o en fin, que si el genoma humano, ¿cuántos son los misterios que se esconden en la ciencia canalla? Así es, bueno, pues muchísimas gracias, Fer, por permitirme estar aquí contigo, siempre es un placer. Y bueno, platicar un poquito acerca pues de ciertas curiosidades, ¿no? En este caso, quise llamarle Ciencia Canalla, basado en un libro de David G. Jara, extraordinario libro que yo recomiendo mucho, que habla un poquito acerca de cómo a veces la ciencia se porta de manera canalla. Exacto. Lo acabamos de ver ahorita con esta película de Oppenheimer y pues con la disyuntiva de cómo a veces la propia ciencia puede manipular las cosas, ¿no? Y uno siempre pensaría que en la ciencia todo es medible, todo es comprobable, todo es correcto, y sin embargo el ser humano en su libertad pues tiene la capacidad de modificar los fines de la ciencia, ¿no? Uno de estos casos, por ejemplo, pues es la incapacidad de informar qué es exactamente lo que está pasando. El día de ayer fue un día histórico, porque en la Cámara de Diputados hubo una presentación no solamente de Jaime Maussan, sino muchísimos expertos de todo el mundo. Sí, vino gente especializada de Estados Unidos, gente de México, y muy impactante la convocatoria. Así es. Y esto comienza más allá de discutir acerca si hay vida o no hay vida en otros planetas. El tema era el peligro que se corre en el espacio aéreo, que esto fue lo que llevó a unos pilotos en Estados Unidos al Senado a decir, oigan, esto es una cosa muy seria. Se está poniendo en peligro la aviación mundial, no solamente la militar, por un lado. Y de ahí se empiezan a hacer investigaciones y entonces lo que parecería algo de ciencia ficción se está llevando ya a los foros más importantes, como son las cámaras a nivel de países importantes. Porque fíjense, recientemente unos pilotos mexicanos fueron los que declararon que habían visto una nave espacial y que eso ponía en riesgo evidentemente también a la aviación mexicana. Así es. Y entonces la reunión de ayer tenía que ver con eso, cómo vamos a manejar el espacio aéreo. Cuando lo escuchas te da risa, como que sientes que eso es ciencia ficción. Tremendamente seria. Pero es una cosa tremendamente seria. Ayer se reunieron de manera muy seria para determinar los puntos a tratar en el sentido de la aviación mexicana, en el cielo. Así es. De quién va a ser, quién lo va a ocupar. Claro. Y se tuvo la oportunidad de contar con expertos que presentaron una momia de Nazca, de Perú, ¿sí? Que se le han hecho todos los estudios. Es un cuerpo de apenas 60 centímetros que tiene incrustado metales, por ejemplo, y piezas de materiales que se utilizan actualmente en telecomunicaciones, como el osmio, como el cadmio,
¿Qué hacía eso en la momia? ¿Qué hacía eso en la momia, dentro de la momia? Y claro, con características completamente diferentes. Y la genética también la estudió de tal manera de que, fíjate, cualquier reptil comparte pues casi el 80% de la información genética de un ser humano. Pues los gusanos. Y en cambio Imagínate. aquí este cuerpo comparte apenas el 70%. Se dice, parece que es un porcentaje pequeño, pero genéticamente hablando, hablar de una diferencia de 30% es una cosa tremenda. Y no pertenece ni al género animal, ni al género vegetal, ni nada de esto, ¿no? Entonces es increíble cómo eso está, pero no se toma en cuenta. Se ve como un hallazgo, y no. Hoy la comunidad científica está empezando a tomar en cuenta esto. ¿Es peligroso o qué tan peligrosa es la ciencia sin conciencia? Esa es una gran pregunta, Fer. La ciencia tiene que tener un componente ético. Ándale. Tiene que tener un componente filosófico. Ya lo hablaba Bertrand Russell, un gran matemático y escritor del siglo XX, ¿sí? Donde decía, bueno, por un lado, el ser humano en su pensamiento tiene la parte de la trascendencia, la parte espiritual, pero es intangible. Por otro lado, tiene la parte científica, que es lo medible, lo que es. Tiene que haber una parte intermedia, que es ahí donde entra la filosofía, ¿sí? Una parte intermedia donde el ser humano pueda encontrar un espacio de reflexión, porque el hombre en la búsqueda de la mejoría a través de la ciencia ha cometido muchísimos errores precisamente por falta de esta ética. Tú puedes curar el cáncer o hacer una bomba atómica, ¿sí? Murió esta semana o la pasada el creador de la clonación de Dolly, que tanto se criticó, se habló de falta de ética, y hoy pues es un tema que no hay una falta de ética. Se habla, por ejemplo, bueno, el propio Maussan, tantos años burlándose de él, tantos años diciendo, este señor quién sabe qué marihuana se mete. Así es. ¿Y qué tal que ayer? Es un hombre bueno que busca. Es un hombre que se cuestiona. Busca, que se cuestiona, y eso es muy bueno. Y mira, ayer, increíble, ¿no? Finalmente, parece que es un hecho. Recientemente Estados Unidos diciendo en conferencia, sí hay vida en otros planetas. Y que eso no va en contra en un momento dado vamos, ya no estamos en la época del antropocentrismo, donde la Tierra era la única creación importante, donde el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios. El hecho de que haya vida en otro mundo, en otro planeta y todo, no resta en un momento dado la búsqueda de la trascendencia de las personas, ¿no? Por aquí te dicen, fíjese doctor, que siempre me he preguntado que si nos cuesta trabajo curar un COVID, ¿qué pasa si traemos un megavirus del espacio del cual no haya nada para inmunizarlo? Bueno, parece ciencia ficción. Parece ciencia ficción, pero inclusive se sabe que quizá la vida en la Tierra no surgió en la Tierra. ¿Sí? En ese lodo primigenio, en esa tierra, en otros tiempos donde había una serie de características, pues probablemente algún meteorito es quien traía los componentes biológicos que dieron lugar a la vida en la Tierra. ¿Sí? Y esto está perfectamente comprobado, perfectamente demostrado, y es una de las teorías que ha retomado mucha fuerza. Yo creo que hay que quitarnos el miedo a pensar que lo de fuera de la Tierra es malo, es la misma palabra alienígena, tiene una connotación negativa. Pues no necesariamente, probablemente nuestra propia raza, nuestra propia vida, pues pudo haber llegado de un meteorito, ¿sí? Cargado con elementos
que se fusionaron y ahí surgió la vida en la Tierra. Fíjate cómo Stephen Hawking dijo y advirtió de los peligros de la ciencia y la tecnología para la humanidad. ¿Qué piensas de esto, Jorge Mijares? Mira, Stephen Hawking obviamente era un visionario y alguna vez él presentaba en una de sus cátedras la imagen de que la Tierra estaba sostenida sobre 4 elefantes, que a su vez estaba sostenida sobre unas tortugas. ¿Sí? Si yo te presento eso en una conferencia en Cambridge, si todo el mundo se reiría. Obviamente la Tierra no es así. El mismo Stephen Hawking decía que probablemente en un futuro, ¿sí?, una idea como esta, ¿sí?, o más bien una idea del futuro, sea tan ridícula como lo que estamos pensando de los elefantes y las tortugas. Eso lo dice en A Brief History of Time, ¿sí?, de Stephen Hawking. Él lo dice: cuidado, que lo que creemos ahorita probablemente dentro de mucho tiempo sea tan ridículo como una tortuga. Platicando con el doctor Jorge Mijares, que es una luminaria. ¿Leyeron ustedes Un Mundo Feliz de Aldous Huxley? ¿Se acuerdan que tú ibas básicamente a escoger un bebé a un laboratorio? Bueno, científicos chinos dicen actualmente haber creado los primeros niños en laboratorio. Es un científico chino, He Jiankui, que su equipo y él afirman que ya crearon a los primeros bebés modificados que se llaman Lulu y Nana. Vienen con resistencia al VIH. Vienen con una edición genética que está de acuerdo con la inteligencia artificial. Me dice el doctor Mijares, platicando de esto durante los anuncios QTF, te escuché ayer en el programa, hablando de la esterilización forzada, que parece que eso tiene que ver solamente con Hitler, y no es cierto. No. En la historia de la humanidad se ha querido mejorar la raza. Lo que decías que hicieron el experimento con los negros, que tenían sífilis. Tuskegee, Alabama. Tuskegee, Alabama. Donde se hizo una población específicamente para contener a una población afroamericana de escasos recursos. Y donde no solamente estaban detectados que tenían sífilis, sino que de manera, más bien a propósito, no se les dio tratamiento durante muchísimos años para poder estudiar los efectos de la sífilis en esa población. Fue algo tan tremendo que el New York Times en 1972, ¿sí?, sacó un informe acerca de esto, y tiempo después el mismo Bill Clinton pidió una disculpa pública por lo que se hizo en Alabama con esa población, ¿no? El tema de la eugenesia, el tema de la manipulación y todo, podríamos decir que tiene su origen en la Inglaterra del siglo XIX, donde Spencer utiliza los fundamentos de Darwin en cuanto a la permanencia de la especie, pero él le da un tinte social, que inclusive después con el positivismo de Comte llega inclusive por Francia a América, ¿sí? Y entonces el darwinismo social, que así lo podríamos llamar, pues justifica, no tiene nada que ver con Darwin, es una interpretación de Charles Darwin, donde está justificado lo que se llama la eugenesia. Ajá. Es decir, vamos a evitar problemas sociales y económicos, ¿sí?, ordenando el nacimiento de las personas en base a determinadas características,
¿sí? Esto obviamente tuvo su cenit durante la Guerra Mundial, en el nazismo, pero esto de que las sociedades se van haciendo o se deben de hacer en base a una uniformidad de criterios, pues esto viene de la Inglaterra puritana, ¿sí? Viene de Estados Unidos, viene de muchos lugares, inclusive aquí en la época de la Revolución, tú lo sabes muy bien, en Torreón, los revolucionarios ¿Mataron a cuántos chinos? mataron 300 y tantos chinos porque pensaban que ellos habían traído la mala suerte de la revolución y de la pobreza, como los judíos fueron exterminados o sacados de Europa pensando que ellos eran los culpables de la peste negra. Pero esto de la eugenesia, como lo platicaban muy atinadamente ayer y todo eso, sí, no pretendo ni estoy diciendo que lo que se comentó ayer sea eugenesia, no, pero a donde quiero llegar Sí, eso no es es que nuevo. es que esto de que el ser humano pueda manipular con quién se debe de casar, con quién se debe de juntar, cuándo deben de tener relaciones o no, para formar una aparente raza pura, no es una cosa exclusiva de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido en muchas sociedades a través de mucho tiempo. Estoy tratando de buscar un libro, no recuerdo el título. Recuerdo haberlo leído, fíjate, 2, 3 veces, pero así el título exacto no me acuerdo. Es de un español que se llama Santiago Camargo, Santiago, y habla de todas las mentiras en la historia de la humanidad hechas verdad, Ajá, que qué se interesante. convirtieron en verdad. Claro. Todo aquello que es mentira, que se volvió una verdad para tapar el sol con un dedo. Repite una mentira todos los días y se convertirá en una verdad. Exactamente. Y la gente lo cree. Y entonces a ti te han repetido muchas cosas muchas veces, ¿sí? Y te lo crees. Aquí están las grandes mentiras de nuestra historia. Entiendo que es escrito por Santiago, no me está apareciendo el apellido, pero él es un escritor español que vale la pena leer, sin duda alguna. Las grandes mentiras, claro. Las grandes mentiras. Como muchos hecho también en la historia, Fer, en el caso, por ejemplo, de Paco Este es de Martín Francisco Moreno y de todo Bulnes. eso. Ajá. No, dice, es que, ¿cuántas cosas de la historia? Sí, ahora que estamos viviendo los meses patrios, ¿Qué tal? ¿cuántas cosas de la historia, pues inclusive nos los comemos en chiles en nogada, ¿no? No lo comemos, es el cumpleaños de Porfirio Díaz, no lo comemos en chile en nogada. Exactamente, y el grito de independencia no fue como era, no, nunca Miguel Hidalgo dijo mueran los gachupines, eso jamás lo dijo. Era un tema que tenía que ver con que Napoleón había dejado a su hermano en España. Y entonces estaba el mal gobierno en España y lo que se decía era muere el mal gobierno. Pero lo vamos acomodando de tal manera que lo convertimos en una fiesta nacional. Ahora, en general, doctor maestro Jorge Mijares, hablando de la ética, ¿crees que en los episodios más oscuros de nuestra historia ha ganado la ética? ¿Ha preponderado la ética el valor de esta? Es decir, éticamente no podemos avanzar en el tema de inteligencia artificial porque nos va a hacer daño. ¿La ética gana? Es una gran pregunta, yo creo que no. A fin de cuentas, la ciencia tiene una finalidad, ¿sí? Es observar, es experimentar, es crear y todo. Lo que se haga después ya no es problema de la ciencia, es problema de la parte ética. Y efectivamente, el que creó el celular, pues hizo su trabajo científico. Claro. Lo que tú veas en tu celular, eso ya depende de tu decisión. Sí, no es el invento, es qué haces con el invento. Claro. Me dicen, vamos a ir a Marte. Está perfecto, qué bueno que podamos ir a Marte. Y ojalá la ciencia nos ayude a ir a Marte. Pero ¿qué vas a llevar a Marte? ¿A la raza humana con todos sus defectos? Pues mejor no vayas a Marte. Mejor no vayas a Marte. Va a pasar lo mismo que en la Tierra. Pues es lo mismo que hay en el desierto de Atacama, es lo mismo que hay en Marte, claro, con condiciones atmosféricas distintas. Pero
el problema no radica en la ciencia. La ciencia, al contrario, es probablemente la máxima expresión de la inteligencia humana. El problema radica en lo que hace la gente con la ciencia, ¿no? Y Sí, no es la bomba, es ¿no? soltarla. No es la bomba, es soltarla. Viene un libro que se presenta el 23 de este mes de Andrés Oppenheimer. Este hombre periodista, colaborador de ¿Qué tal, Fernanda? Un día dijo, bueno, ¿por qué el tema de la felicidad está siendo como tan importante como para abrir ministerios de la felicidad en Gran Bretaña? ¿Por qué Bután es el lugar más feliz? ¿Por qué los nórdicos son y nosotros estamos que nos carga la fregada? Y entonces fue a investigar como buen periodista y viajó por muchas partes en el mundo. El libro es un deleite porque ¿qué significa la felicidad comparativamente con el bienestar? ¿Cómo utilizan esa herramienta gobiernos y regímenes como el de México hoy en día para poderle dar a tole con el dedo a los pobres? ¿Y qué es en sí la felicidad? No sabes, Jorge, qué librazo, ¿eh? Me imagino. Vamos a la presentación. Me imagino, vamos. Vale mucho la pena. Nos recomiendas ahora leer el Tratado de la Ciencia, de Ciencia Canalla. Así es, lo recomiendo muchísimo. De David G. Jara, un análisis histórico de algunas de las etapas más oscuras del conocimiento científico. Así está. Está en el Fondo de Cultura Económica y es un gran libro que yo recomiendo mucho, que agradezco mucho a la persona que inclusive tuve la oportunidad de que estuviera autografiado, ¿sí? Y habla de eso. Es que sabes que sucesos aberrantes. Es increíble cómo a los seres humanos lo que nos llama la atención es lo malo, ¿sí? Yo ayer venía regresando de mi trabajo y puse un noticiero. No hubo una noticia buena. Una noticia buena. Y parecía más bien un parte de guerra. Llegué a tu casa, ¿sí? Quería aventar el celular y dije, ¿y yo por qué? ¿Qué necesidad tengo? Está perfectamente estudiado que nos alimentamos mejor de lo malo que de lo bueno. Hay que hablar de eso próximamente, de la violencia. Hay que hablar de eso. Así Vamos es. a anuncios QTF. Gracias, mi querido doctor Jorge Mijares, maestro aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias.